En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros, San Pío X, ruega por nosotros, Santa Filomena. ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy, domingo tercero de Cuaresma, dejaremos de lado la epístola y el Evangelio, la misa de hoy, para poder hablar una vez más del tema de la infalibilidad que tocamos hace 15 días. Nos vemos obligados a ello porque el padre Basilio Méramo, que la gran mayoría conocen, en su sermón del domingo pasado hizo acusaciones muy graves y falsas en contra nuestra, con su habitual modo, falto de caridad, con un lenguaje que es indigno, no ya de un sacerdote, sino incluso un simple fiel. Y llegó a afirmar allí que es herejía que nosotros digamos que un papa verdadero no se puede equivocar en su magisterio ordinario, encíclicas, bulas, etc., cuando habla de fe y moral. ¿Pueden imaginar algo así? Comprendan bien, el padre Méramo expresa que si nosotros sostenemos que el Papa es infalible y asistido por el Espíritu Santo en su magisterio ordinario, para no equivocarse ni errar, nosotros, según él, estamos diciendo una herejía. Es una barbaridad que él diga una cosa así. Entonces, atención, porque este es el punto. La Iglesia Católica sí enseña que el Papa es infalible, no solo en el magisterio solemne, sino también en su magisterio ordinario. Realmente es una locura afirmar lo que el Padre dice. Y además lo afirma gratuitamente, pues es una invención personal de él, ya que no existe ningún documento de la Iglesia Católica ni de ningún teólogo reconocido que afirme semejante cosa descabellada de que un papa en su magisterio ordinario pueda enseñar herejías a la Iglesia universal. Con la ayuda de Dios, a quien pedimos su gracia y favor para esta prédica, y de María Santísima, mostraremos lo falso de esa afirmación que él hace. Procederemos primeramente a responder a esa aseveración en extremo falsa, recurriendo a la Constitución Pastor Eternus, capítulo 4, donde se haya definido el dogma de la infalibilidad papal, según se lo indicamos a ustedes hace 15 días. Como recién decíamos y volvemos a afirmar, el Papa es infalible cuando enseña a la Iglesia universal sobre fe y moral, tanto en su magisterio solemne como en su magisterio ordinario. El padre Méramo, junto con los demás que malinterpretan este dogma, pretende basarse en la definición de Pastor Eternus para sostener que el Papa solamente es infalible en las declaraciones solemnes, solamente en las solemnes, dicen ellos. Veamos el texto mismo de la definición y veamos si es verdad eso que dicen de que es solamente en lo solemne. Pongan mucha atención y vean si escuchan la palabra solemne o si escuchan solamente en lo solemne.
en alguna parte de la definición. La leemos, dice así: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres moral debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre fe y las costumbres moral, y por tanto que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Hasta allí la definición. Como pudieron apreciar, en ninguna parte de la definición se hace alusión a que la infalibilidad sea solamente en las definiciones solemnes. No lo dice en ningún lado. Tampoco se especifica ningún modo de enseñanza concreto. La famosa expresión ex cátedra, que muchos erróneamente asocian a solemne, y de allí la falsa interpretación, simplemente significa en sí misma, desde su sede, desde su trono, que es como si dijéramos cuando habla como papa. De hecho, esto se aclara inmediatamente, pues el texto dice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos. Ahora bien, el padre Méramo invoca el canon 1323, parágrafo segundo del Código de Derecho Canónico. Sin embargo, allí no dice el canon que ex cátedra sea lo mismo que solemne, como él da a entender, sino que cuando el Papa da definiciones solemnes, como fue la Asunción de María Santísima, por ejemplo, por el Papa Pío XII, entran dichas definiciones, como es evidente, en la categoría de lo que se llama ex cátedra. Pero esto no significa que el magisterio ordinario no sea también ex cátedra, ni que deje de ser también infalible. Antes, al contrario. Y efectivamente, pregunto, ¿para qué suelen los papas escribir encíclicas, bulas y demás documentos ordinarios de enseñanza? ¿Para hablar de fútbol, de cocina? No, sino que escriben para instruir al pueblo católico sobre las verdades de la fe y la recta norma moral a seguir. Y cuando lo hacen, preguntamos, ¿acaso ellos aclaran, esto lo digo como Juan Pérez, persona privada, y no como autoridad de la Iglesia, como pastor y doctor de todos los cristianos, usando la misma expresión de la definición? No, sino que siempre escriben y hablan como papas y firman como tales. Al final del documento, Papa Pío IX, Papa León XIII, Papa Pío X, San Pío X, etc. Ellos hablan como papas, firman como sumos pontífices. Y cuando exponen la doctrina católica, no está determinado por la definición dogmática que recién leíamos, que expresamente digan definimos, declaramos. Son palabras que pueden darle más solemnidad. No está dicho que expresamente deban decir definimos, declaramos, para que debamos creer lo allí expuesto, sino que el simple exponer de la doctrina ya implica
que debemos acatarla. Y esto lo enseña expresamente el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis. Allí dice él: ni hay que creer que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de suyo el asentimiento, por razón de que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema potestad de su magisterio. Escuchemos bien, Pío está diciendo que no porque el Papa no empeñe la plenitud de su autoridad, quiere decir que entonces yo puedo desechar y no me importa lo que dice. Y vamos a repetir sus palabras. Esto es Pío XII, Humani Generis. Ni hay que creer que las enseñanzas de las encíclicas, que son magisterio ordinario, no exijan de suyo el asentimiento, por razón de que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema potestad de su magisterio, pues son enseñanzas, continúa diciendo, del magisterio ordinario, del cual valen también aquellas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y continúa diciendo: y si los sumos pontífices, que son los papas, en sus constituciones de propósito pronuncian una sentencia en materia disputada, y noten que no dice que tiene que ser solemne, sino que si de propósito pronuncian una sentencia en materia disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión no se puede tener ya como de libre discusión entre los teólogos. Está claro. Allí lo está diciendo Pío XII. Así el Papa no empeñe toda la plenitud de su autoridad, de su magisterio, hay que acatar lo que enseña y lo que dice. Y que se pronuncie en algo que es disputado, ya implica que quiere que no se discute más el tema. Allí está, muy claro. Queridos fieles, es realmente un absurdo pretender que la infalibilidad papal esté solamente circunscrita a las definiciones solemnes. Lo decíamos ya hace 15 días. Si realmente fuera así, entonces cualquier católico podría poner en duda cualquier enseñanza que viniera del Papa, de cualquier Papa, con tal que no le parezca, que a él como que le dé la impresión que no está bien o que algo no le cuadra. Como decíamos hace 15 días, podríamos, por tanto, dudar de las enseñanzas de Gregorio XVI, del Papa León XIII, del mismo San Pío X, de Pío XI, de Pío XII, pues todos ellos enseñaron e ilustraron a la Iglesia únicamente con magisterio ordinario, no hicieron definiciones solemnes. Incluso el Papa Pío IX solamente hizo una sola definición solemne, él solo, la Inmaculada Concepción, en 1854. Pero fuera de esa definición solemne, lo demás que él enseñó fue magisterio ordinario. Entonces, también podríamos dudar de sus enseñanzas, de todo lo otro que enseñó, lo cual es absurdo decir. Asimismo, se ha dicho que los errores modernos, liberalismo, comunismo, las falsas libertades modernas, el modernismo mismo, etc., fueron todos condenados y execrados por los papas en sus documentos de enseñanza ordinaria, en su magisterio ordinario, y no de manera solemne. Según entonces la falsa interpretación del dogma del padre Méramo y otros, los liberales de aquella época, como los de ahora, que cuestionaban y cuestionan dichas enseñanzas del magisterio, no pueden ser reprensibles, pues estarían en su, entre comillas, derecho de impugnar la doctrina pontificia, que no gozaría supuestamente de la infalibilidad, lo cual es falso, como sabemos.
Con todo lo dicho hasta ahora, queda manifiesto cómo es un error craso lo que el padre Méramo expresa, afirmando que es herejía decir que el Papa no puede errar en su magisterio ordinario. Nosotros sí afirmamos que no puede errar porque esa es la doctrina verdadera católica. Y para esclarecer aún más el tema y dejar más en evidencia el error del padre, ahora recurriremos a San Roberto Belarmino. Efectivamente, como hace 15 días les decíamos, San Roberto en realidad, en el fondo, sigue la opinión de que el Papa no puede nunca caer en herejía, ni siquiera como persona particular o doctor privado. Esto consta en su obra de Romano Pontífice, en el libro cuarto, capítulo 6, titulado Acerca del Pontífice, del Papa, según es cierta persona particular. Allí dice lo siguiente: la cuarta proposición es probable, esta es la proposición, es probable y puede creerse piadosamente, dice San Roberto, que el sumo pontífice, no solo como pontífice, no puede errar, sino que como persona particular tampoco puede ser hereje, creyendo pertinazmente algo falso contra la fe. Entonces repetimos, esto es San Roberto Belarmino, en quien el padre Méramo pretende basarse para atacarnos, etc. Repetimos, dice San Roberto, es probable y puede creerse piadosamente que el sumo pontífice, no solo como pontífice, no puede errar, sino que como persona particular tampoco puede ser hereje, creyendo pertinazmente algo falso contra la fe. Y continúa diciendo, se prueba primeramente porque parece requerirlo la suave disposición de la providencia de Dios, pues el pontífice no solamente no debe ni puede, escuchen bien, dice, no debe ni puede predicar la herejía, sino que también debe enseñar siempre la verdad. Y sin duda lo hará, puesto que el Señor le mandó confirmar a sus hermanos, y por eso añadió, he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Esto es, para que al menos en tu trono, en la sede de Pedro, no falte la predicación de la verdadera fe. Pero ¿cómo? Pregunto, dice San Roberto, confirmará a sus hermanos en la fe y predicará siempre la verdad, la verdadera fe, un pontífice herético. Y sigue diciendo, en segundo lugar, se prueba que un papa no puede ser hereje, se prueba por los sucesos, pues hasta ahora ninguno fue hereje, o ciertamente de ninguno se puede probar que haya sido hereje. Por consiguiente, es señal de que no puede ocurrir. Escuchen el argumento de San Roberto. Para más información, confronta a Pigius, un autor de esa época que sostenía y mantenía esto mismo. Y fíjense este segundo argumento que da, por los sucesos. Nunca ha pasado, nunca ha habido un papa hereje, de los que se dice no se puede probar, y de hecho mismo San Roberto, en De Romano Pontífice, dedica cantidad de capítulos a desmentir las calumnias contra muchos papas que decían que dijo este error, que no sé qué, y él desmintiendo esas calumnias. Y dice que eso, que nunca ninguno haya sido hereje, es señal de que no puede ocurrir. Y es curioso tenerlo en cuenta, porque el padre Méramo, en su sermón pasado, como nosotros decíamos de la falsedad de las acusaciones contra Liberio, Papa San Liberio, Honorio, Juan XXII, decía algo así como, bueno,
No importa si no fueron herejes. El punto es que pueden llegar a ser un papa hereje. Pues San Roberto dice que del hecho de ver de que nunca ninguno lo ha sido, se conjetura que entonces no puede ocurrir. Hay que tenerlo en cuenta. Y como podemos claramente apreciar con la cita, San Roberto nos enseña que es probable y se puede creer piadosamente que el Papa, ni siquiera en cuanto persona particular o doctor privado, puede caer en herejía. Ahora bien, como es evidente, esto es mucho más que afirmar que el Papa no puede enseñar herejías a la Iglesia Universal cuando cumple con su oficio público de sumo pontífice en cuanto doctor público. Entonces, ¿cómo va a venir el Padre Méramo a decirnos que es una herejía sostener que el Papa no puede equivocarse en su magisterio ordinario sobre fe y moral, cuando ejerce precisamente ese oficio público de pastor al enseñar a toda la Iglesia? Si él tuviera razón en eso gravísimo que dice, entonces San Roberto habría enseñado aquí una herejía, y bien grande, porque dice que nunca puede ser hereje, lo cual es absurdo, evidentemente. Además, esta postura aquí expresada por San Roberto también ha sido sostenida por grandes teólogos, incluso después de la definición dogmática de Pastor Eternus. Entre ellos está uno muy conocido, muy nombrado en los ambientes del estudio, Félix Capello, un muy eminente teólogo, el cual en una obra llamada De Curia Romana de 1912, en los tiempos de San Pío X, esto es, por un lado, antes del Vaticano II, del desastre que hoy vivimos, y después de la definición dogmática de Pastor Eternus, afirma sin más, dice Capello, la opinión que es más probable, de hecho cierta, si podemos dar nuestra opinión, es la última, a saber, la que afirma que el romano pontífice no puede caer en herejía ni siquiera como doctor privado. Y Capello, asimismo, hace referencia a que el cardenal Pillot, muy conocido, sigue la misma posición. No puede caer en herejía ni como doctor privado. El Padre Méramo, asimismo, en su sermón me critica el que haya dicho que la famosa cita de San Roberto Bellarmino de la pérdida del papado ipso facto en el supuesto de la herejía pública y manifiesta se deba entender en cuanto persona particular o doctor privado. Sin embargo, dicha expresión, persona particular, no es ajena a San Roberto, como de hecho pudimos apreciar en la cita Crescendimos de él, que el título dice acerca del Papa según es cierta persona particular. Mas no solo allí usa esa expresión, sino que, por ejemplo, en el mismo lugar citado, en el capítulo 2, llamado Se propone la cuestión, ¿es verdadero el juicio del Papa?, dice San Roberto, para que, por consiguiente, podamos venir a la cuestión segunda, debe saberse desde el comienzo que el pontífice, el Papa, puede ser considerado de 4 maneras. Primero, según es cierta persona particular o doctor particular. Entonces, allí está la expresión. Y además, esta expresión de doctor privado es recurrente en los diversos autores que tratan este tema del supuesto papa herético, que como explicábamos hace 15 días, en especial en las épocas de San Roberto Bellarmino y después también, en teología se estudiaba
se decía, si un papa pudiera llegar a caer en herejía, ¿qué pasaría? Se lo planteaba teológicamente y se estudiaba el tema. Entonces, siempre en ese supuesto, en ese tema, solían usar la expresión doctor privado, hacer la aclaración. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio y San Francisco de Sales, a quienes el padre Méramo mismo cita en un artículo que publicó el año pasado sobre todo este tema, aclaran explícitamente que es en cuanto doctor privado. Y en términos generales, los teólogos, cuando tocan este tema teológico, se expresan de la misma manera y suelen hacer esa aclaración. Nosotros citaremos tan solo a uno, a modo de ejemplo, bastante conocido, a saber, Dominic Prumer, que se estudia mucho en los medios tradicionales, en especial moral. Él, en su manual de Derecho Canónico, enseña lo siguiente. Dice, los autores, en efecto, refiriéndose a todo eso que ahorita decíamos, ese tema que se pregunta, en el supuesto de si un papa pudiera caer en herejía, ¿qué pasa? Dice, los autores, en efecto, comúnmente enseñan que un papa pierde su poder a través de la herejía cierta y notoria. Pero, añade, si este caso, la que el papa pueda caer en herejía, es realmente posible, es con razón puesto en duda. Hay que notar bien, Prumer, un muy conocido teólogo, dice que eso puede ser puesto en duda con razón. Es decir, piensa igual que San Roberto Bellarmino, que Pigius, que Capello y tantos otros que han seguido la postura de que no puede caer en herejía el Papa, ni como persona particular que se dice. Y sigue diciendo Prumer, basados, sin embargo, en la suposición de que un Papa pudiera caer en la herejía en cuanto persona privada, y añade, pues en cuanto Papa no podría equivocarse en la fe, ya que sería infalible. Entonces, como se ve, no es que el Padre Pío se inventó la palabra doctor privado, está en los teólogos. Suelen hacer siempre la aclaración normalmente. Y asimismo, hay otra aclaración importante que hacer sobre San Roberto Bellarmino. El padre Méramo dice llanamente que San Roberto enseña que el Papa puede caer en herejía, cuando en realidad San Roberto no afirma eso. Antes, como vimos, él tiene por más probable la opinión de Alberto Pigius, que sostiene que el Papa no puede caer en herejía. Lo que San Roberto se pregunta en el libro segundo, capítulo 30, Solvitur Argumentum Ultimum de Romano Pontífice, es, en el caso hipotético de si el Papa pudiera ser herético, si Papa Hereticus esse posit, ¿qué pasaría? Y en su opinión, para ese caso hipotético, da como respuesta que perdería el papado ipso facto, pero no afirma para nada en dicho capítulo que el Papa puede ser hereje, no, sino que si el Papa pudiera ser hereje, ¿qué pasa? Yo opino esto, da su opinión teológica. Veamos directamente el texto de San Roberto, para que podamos comprobar lo que estamos diciendo. Dice él, el argumento décimo, al cual va a responder y a emitir su opinión, a saber, el pontífice, en caso de herejía, puede ser juzgado y depuesto por la Iglesia. Esa es la interrogante, esa es la cuestión teológica a analizar. Veamos qué dice. Respondo, existen 5 opiniones sobre esta cuestión. La primera es de Alberto Pigius, libro 4, capítulo 8, Hierarquía Eclesiástica, donde afirma que el Papa no puede ser hereje y por consiguiente no puede ser depuesto en ningún caso, la cual sentencia es probable y puede ser defendida fácilmente, como después mostraremos en su lugar.
pero porque no está determinada, esto es, definida por la autoridad de la Iglesia, todavía esa cuestión, y la opinión común va en sentido contrario, muchos teólogos decían, sí, el Papa podría llegar a caer en herejía, valdrá la pena, añade, ver qué deba responderse si el Papa pudiera ser herético, si Papa hereticus esse possit. Entonces, San Roberto no afirma lisa y llanamente que un Papa pueda ser hereje, sino que da su opinión, como ya dijimos, en el caso hipotético de que lo fuera, de que llegara a ocurrir, debido a que era una cuestión teológica disputada en su tiempo, y él como buen teólogo lo trata. Por el contrario, como vimos, hace referencia en ese mismo texto a Alberto Pigius, y de hecho el texto al cual se refiere, cuando dice, como después mostraremos en su lugar, es el que ya les compartimos antes al inicio, donde dice que es probable y puede creerse piadosamente, etc. En el libro 4 y capítulo 6 de Romano Pontífice. Otro punto. El padre Méramo, asimismo, hacia el final de su sermón, cita a San Roberto Belarmino hablando sobre el Papa Honorio, sobre ese famoso caso. Vamos a decir lo que literalmente dijo el padre Méramo en su sermón, en teoría que son palabras de San Roberto. Dijo él, sobre eso se debe observar, aunque sea probable, que Honorio no haya sido hereje y que el Papa Adriano, engañado por documentos falsificados del Sexto Concilio, haya errado al juzgar a Honorio como hereje. No podemos, sin embargo, negar que Adriano, juntamente con el Sínodo Romano e inclusive con todo el Concilio Octavo General, consideró que en caso de herejía el pontífice romano pueda ser juzgado. En teoría, según dice él en su sermón, saca esta cita de la ya mencionada obra de San Roberto de Romano Pontífice. Sin embargo, dicha cita, tal como la da el padre, en el capítulo, no figura en el capítulo que San Roberto dedica para vindicar a Honorio y demostrar que él no fue hereje. No figura. Efectivamente, en el libro 4, capítulo 11, titulado De Honorio Primo, en De Romano Pontífice, San Roberto, con relación al Papa Adriano II y Honorio, dice lo siguiente, y pongan atención, a ver si suena parecido a lo que recién leíamos. A lo cuarto respondo que Adriano, junto con el Sínodo Romano, no dijeron abiertamente que Honorio hubiera sido hereje. No dijeron abiertamente que Honorio hubiera sido hereje, sino que solamente fue dicho por ellos que fue anatematizado por los orientales, porque había sido acusado de herejía, donde se ve que Adriano, por esta razón, dijo que Honorio fue anatematizado por los orientales, porque sabía que no fue anatematizado por los occidentales, esto es, por el concilio de San Martín Papa, porque hubo otro concilio en esa época que no anatematizó a Honorio. ¿Por qué? Porque sabían que no era hereje. Entonces, no dijo que fue hereje, sino que los otros lo anatematizaron, que es distinto. Ojo. Y sigue diciendo San Roberto, replicarás, pero ciertamente creyeron estos concilios, los que condenaron a Honorio, que el Papa podía equivocarse, puesto que creyeron que Honorio fue hereje. Respondo, dice San Roberto, que creyeron solamente aquellos padres del concilio que el Papa podía equivocarse como hombre privado, que es una opinión probable, aunque la contraria
nos parezca a nosotros más probable. Quam vis contraria viteatur nobis probabilior. Pues de lo que se acusaba a Honorio es que con cartas privadas favoreció la herejía, lo cual fue evidentemente falso, como lo demuestra el mismo San Roberto. Entonces, como podemos apreciar, una y otra cita son muy distintas, casi que opuestas, podríamos decir, y dan un mensaje muy diferente. La del padre Méramo dice que Adriano juzgó a Honorio como hereje. En la que nosotros dimos, San Roberto claramente nos está diciendo que el Papa Adriano no condenó a Honorio por herejía, sino que simplemente hizo referencia a que los orientales lo habían hecho, que es muy distinto a decir que Adriano lo condenó también. No es lo mismo. Una cosa es que él diga lo anatematizo y otra cosa es los de allá lo anatematizaron. No es lo mismo. Además, en esta cita, una vez más vemos que San Roberto es partidario de que el Papa no puede caer en herejía, ni siquiera como doctor privado, lo dice claramente, aunque la contraria sentencia nos parezca a nosotros más probable. ¿De dónde haya sacado el padre Méramo su cita? Sinceramente no lo sé. Me tomé la molestia de buscar en la obra de Romano Pontífice, mirar en el índice, tratar de encontrar dónde más hablaba de Honorio tal vez, y sinceramente no encontré nada, no di con esa cita. Pero la que figura en el capítulo que dedica a Honorio es la que les dimos, donde claramente no dice que haya sido condenado por el Papa Adriano II. El padre Méramo, en su sermón, también cita a dos papas, al Papa Inocencio III y al Papa Pablo IV, y hace referencia al decreto de Graciano, en los cuales se da, al parecer, a entender que un papa puede desviarse de la fe. Respondemos primeramente a eso que, en todo caso, dichas citas deben interpretarse en cuanto doctor privado o persona particular, según ya hemos explicado. En segundo lugar, traemos a colación lo que Capello, en la misma obra antes mencionada, de Curia Romana, dice respecto a ello. Dice él: los cánones que hablan del Papa herético son apócrifos. Escuchen este teólogo, 1912 su obra, Félix Capello. Los cánones que hablan del Papa herético son apócrifos, que significa que no son auténticos, que son en el fondo de dudosa procedencia. Y sigue diciendo, tercero, las palabras de Inocencio III o deben ser referidas en general a los pontífices, esto es, a los obispos, o no deben ser entendidas de la herejía propiamente dicha, o, finalmente, como no pocos autores sostienen, son apócrifas. Muy interesante. Cuando uno viene a leer, a estudiar, a mirar, las cosas no son tan como nos las quieren hacer ver algunas personas, como el padre Méramo con esas citas. Este gran teólogo, 1912, en su obra de Curia Romana en este tema, dice que esos cánones son apócrifos, lo afirma lisa y llanamente, y las palabras de Inocencio III dice, como no pocos autores sostienen, son apócrifas. Y en tercer lugar, respecto a Pablo IV, la bula cum ex apostolatus officio, que cita el padre Méramo, hay que hacer notar que el Papa Pablo IV dice en ella que si se llegare a ver que un Papa se ha desviado de la fe, entonces se tendrá su elección
como papa por nula, legalmente inválida y anulada, que es lo mismo a decir que ese tal nunca fue papa, porque su elección no fue válida. Así que si vamos al fondo, es más bien favorable a nosotros, Pablo IV, con su bula. No dice, si llegara a decir herejía, ipso facto pierde el pontificado. No, señor. Su elección fue inválida. Nunca fue papa. ¿Y cómo te das cuenta? Porque es que está diciendo herejías. Está predicando la herejía de la Iglesia Universal. Y eso no puede pasar por el dogma de la infalibilidad. Concluyendo ya, queridos fieles, pues esta prédica nos quedó bastante más larga de lo que hubiéramos deseado. Simplemente queremos hacer notar también que las citas que el padre Méramo suele aportar, por ejemplo, en su mencionado artículo del año pasado y en este pasado domingo también, no prueban para nada lo que él pretende. No prueban para nada lo que él pretende, a saber, que un papa verdadero pueda equivocarse en su magisterio ordinario cuando habla a toda la Iglesia sobre fe y moral. Las he leído a todas y ninguna lo prueba. Asimismo, hacemos notar que en el mencionado artículo del padre Méramo dice que la expresión doctor privado se refiere a todo lo que no es, entre comillas, cátedra pública infalible, es decir, a su modo de ver, según él lo entiende, el magisterio solemne o extraordinario. Entonces, según esa forma de ver, solo lo solemne y extraordinario sería doctor público, el Papa, lo cual es, sin duda, una afirmación gratuita y falsa, porque si así fuera, entonces, según él, cuando el Papa hace una encíclica, que es un documento público, dirigido a la Iglesia Universal, para hablar de fe y moral, sería en cuanto a doctor privado, sin comentarios. Realmente no sé cómo a uno se le puede ocurrir algo así. Como decíamos antes, los papas, cuando hacen sus documentos, sus encíclicas, sus bulas, sus constituciones, cualquier otra especie de documento oficial de enseñanza ordinario, los hacen como papas, en cuanto tal escriben y hablan y firman, como Pío XII, no como Eugenio Pacelli, no como Pío XII, Papa Pío XII. Que nos quede claro entonces, queridos fieles, un papa verdadero también es infalible y está asistido en su magisterio ordinario, y que por tanto es un absurdo afirmar, como hace el padre Méramo, que eso sea herejía, que afirmar eso que decimos sea una herejía, es un absurdo, una cosa descabellada. Mientras preparábamos este sermón, habíamos separado, escogido muchas citas del magisterio pontificio que apoyan lo que afirmamos, en el sentido que el magisterio nunca puede darnos el error. Un papa verdadero nunca puede llevar a la Iglesia Universal a la herejía, a enseñarle cosas falsas. Pero, como se nos ha alargado bastante ya la prédica, daremos solamente una cita corta de Pío XII de su encíclica Mystici Corporis. Allí dice el Papa Pío XII: la misión que llaman jurídica de la Iglesia y la potestad de enseñar, gobernar y administrar los sacramentos poseen para edificar el cuerpo de Cristo la fuerza y vigor sobrenatural, porque Cristo Jesús, pendiente de la cruz, abrió para su Iglesia la fuente de los divinos dones, y aquí escuchen, por los cuales nunca podría enseñar a los hombres una doctrina falsa. Entonces Cristo en la cruz abre su pecho, abre los tesoros de sus divinos dones, la fuente de los divinos dones, por los cuales, dice Pío XII, la Iglesia
nunca podría enseñar a los hombres una doctrina falsa. Y yo pregunto, ¿cómo sería yo posible que la Iglesia nunca pudiera enseñar una doctrina falsa si realmente un Papa verdadero, también en su magisterio ordinario, pudiera equivocarse? Pudiera hacer una encíclica diciendo herejías a la Iglesia Universal y por tanto induciendo al error a los fieles. Es que es claro. Y por eso hace 15 días les damos todas esas citas de Pastor Eternus, el capítulo 4, que son en el mismo sentido. Y les puedo asegurar que como esta, son cientos y cientos las citas en el magisterio. Nuestra intención era dar unas 3 o 4 por lo menos, pero se nos alargó el sermón, la prédica, y dejamos allí para no cansarlos más. Encomendémonos en todo caso a la Santísima Virgen María, pidámosle a ella que en estos tiempos de crisis nos ayude a nosotros, ayude a todos, al Padre Méramo, a tantos que en este tema tristemente andan equivocados, tienen una falsa interpretación del dogma de la infalibilidad, y que ella, por su intercesión, nos ayude a todos a tener luz, a vivir como debemos vivir, como buenos católicos, y salvar nuestras almas. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.